Y dice la escritura de la siguiente manera en Hechos 16:9, versículo 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonia estaba en pie y rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El capítulo 16 del libro de los Hechos nos comienza narrando la historia del encuentro que Pablo sostiene con el joven Timoteo. La Biblia nos habla acerca del equipo que Pablo comenzó a formar para emprender su segundo viaje misionero. Desde el momento que Pablo tiene ese glorioso encuentro con su amado Señor y Salvador Jesucristo camino a Damasco, cuando él iba con un propósito y un plan, y dentro de este plan era destrucción para la vida de la iglesia, dentro del plan que él había ya elaborado, estaba erradicar con todo lo que tuviese una relación con el cristianismo o con el Cristo que se estaba anunciando en esta iglesia naciente. Pablo tenía un plan. Pablo tenía un propósito, pero los planes y los propósitos de Dios son totalmente diferentes. Los planes y los propósitos de Dios se cumplirán por encima de todos los planes humanos que quieran estorbar el plan divino. La Biblia señala que el apóstol Pablo comenzó desde el primer momento en que el Señor ministró su corazón a entender cuál era el propósito que él tenía dentro del cuerpo de Cristo. La Biblia señala que Dios comenzó a usar la vida de Pablo entre el pueblo gentil desde sus primeros inicios en los que él entregó su corazón y su vida a Jesús. La Biblia dice que el Espíritu Santo comenzó a dirigir la obra naciente, y en realidad el libro de los Hechos es un libro histórico que va narrando diferentes momentos que la iglesia vivió. El libro de los Hechos nos muestra la movilidad que la iglesia tuvo mediante la dirección del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo entregando palabra al corazón de los discípulos. Era el Espíritu Santo quien afirmaba los corazones. Era el Espíritu Santo quien daba la dirección y la toma de decisiones que los hombres responsables de esta primera iglesia tenían ellos que tomar. Era el Espíritu Santo, y lo que vemos entonces es que más que el libro de los Hechos de los Apóstoles, bien podría ser el libro del Espíritu Santo o el libro de los Hechos que el Espíritu Santo está realizando. Hay algo interesante en el versículo 6 y versículo 7, y es que Pablo tenía ya una ruta. Pablo había ya establecido un lugar a donde se iba a dirigir con el equipo misionero para predicar y anunciar el evangelio del reino de Dios. Si bien Dios es el primer interesado en que se pueda compartir el mensaje, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como el apóstol Pedro lo señala en su carta. Dios no tiene acepción de personas ni hace preferencia de nadie. A Dios le interesa que el hombre escuche acerca del amor divino. El hombre tiene una tremenda necesidad espiritual en su corazón, y Dios es el primer interesado. La salvación que se ha consumado en el corazón de aquellos que la han alcanzado no se ha dado mediante un esfuerzo humano, no se ha dado mediante la religión y la promoción de esta, sino que la obra salvadora es algo que ha nacido en el corazón mismo de nuestro Dios. Y cuando Pablo atravesó por la ciudad de Frigia y la provincia de Galacia, la Biblia señala que el Espíritu Santo le prohibió que pudieran ellos hablar el evangelio en aquella ciudad de Asia. El Espíritu Santo no les permitió llegar a la ciudad de Misia, y ellos intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no permitió que esto se diera.
Lo que encontramos acá es un dato meramente atractivo y curioso a la vez, porque es el Espíritu Santo diciendo en qué lugar y en qué área ellos habrían de anunciar el Evangelio del Señor. Y es que es Dios mediante el Espíritu que nos va indicando la forma, el lugar, el momento, la persona, el tiempo adecuado en el que podamos ir compartiendo el Evangelio del reino de Dios. Pablo, en medio de esta travesía marítima, tuvo una visión de un hombre de la ciudad de Macedonia. Y este hombre estaba de pie rogándole y diciendo que Pablo y su equipo de misioneros pasaran por aquella región. Este hombre macedonio estaba en medio de una situación adversa y estaba solicitando ayuda. Y Pablo dice que ellos entendieron que Dios les había llamado para que anunciasen el Evangelio en Macedonia. Lo interesante de esta descripción del libro de los Hechos 16 es que es el inicio de la iglesia de los filipenses. Si usted ha leído, ha tenido la oportunidad quizá de escuchar una predicación o una enseñanza acerca de esta carta que posteriormente Pablo escribe a los filipenses, aquí se da el momento en cómo la iglesia nace. La Biblia comienza hablando acerca de la predicación que Pablo le da a una mujer de una buena posición económica llamada Lidia. El evangelio llega, Pablo predica a esta mujer. Pablo siempre que llegaba a una ciudad o a un lugar, él miraba la oportunidad de cómo anunciar el evangelio del Señor y proclamar. Pablo no estaba silenciado, Pablo no veía limitaciones. Lo que Pablo tenía en su corazón era una gran pasión por el anuncio y la predicación del evangelio del reino de Dios. Vemos que después de ello, mientras Pablo estaba en la ciudad, una mujer que estaba endemoniada y que adivinaba mediante ese espíritu de adivinación, y que los hombres quienes estaban al cuidado de esta mujer se estaban enriqueciendo. Y la Biblia señala que Pablo se molestó porque la mujer tuvo encuentros con Pablo y le gritaba una y otra vez, y Pablo le liberó mediante el poder y mediante la autoridad que había recibido. Pues la Biblia señala que Dios nos ha entregado una gran comisión. El Evangelio de Marcos 16 y el Evangelio de Mateo capítulo 28 dice que la autoridad que se nos ha delegado, Dios nos las ha entregado para que podamos no solo predicar el Evangelio o enseñar o bautizar, sino que en medio de la predicación del Evangelio habrá señales que den testimonio de lo que estamos nosotros proclamando. La Biblia señala que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Si oramos por enfermos, sanarían. La Biblia dice también que si oramos por endemoniados, los demonios serían expulsados de los cuerpos. La Biblia señala que haríamos cosas maravillosas y grandes porque el Señor iría a la diestra de Dios Padre. Dios ha enviado a Jesucristo su Hijo, y Jesucristo después de su resurrección ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. La Biblia dice entonces que Pablo ora por esta muchacha y ella recibe la libertad espiritual. Hay un milagro, la evidencia del poder del Evangelio se hace presente y palpable en este momento en el que Pablo y su equipo misionero oran delante de la presencia del Señor. La Biblia habla que después de esto se genera un gran alboroto. Pablo pisó algo delicado, porque estos hombres no se sintieron cómodos después de mirar cómo se les escapaba la ganancia o el modus vivendus de entre sus manos, como si intentaran tomar agua entre sus manos. Se dieron cuenta cómo el agua se les comenzó a ir y ellos comenzaron a mirar que lo que Pablo y estos hombres estaban haciendo no era nada bueno. Y comenzaron a crear un alboroto. La Biblia señala que les acusaron de que estaban realizando una serie de acciones y estaban transmitiendo enseñanzas y costumbres que no eran lícitas recibir ni hacer entre el pueblo romano. Por este motivo, la Biblia también menciona que los tomaron, fueron sorprendidos y los llevaron delante de las autoridades civiles de aquella época.
Los magistrados, los jueces quienes tenían que impartir justicia, dieron un veredicto respecto a las acciones y a la acusación que Pablo y Silas habían recibido. Después de escuchar que estos hombres habían causado un terrible alboroto, la decisión de los magistrados fue que se les azotara con vara. Después de haber recibido estos azotes, la instrucción fue de que ellos estuviesen dentro de la cárcel. Así que a Pablo y a Silas los tomaron y ellos comenzaron a pagar dentro de la cárcel por una acusación que, si encontramos nosotros la esencia o el corazón de lo que está sucediendo en este capítulo 16 del libro de los Hechos, es sorprendente notar que ellos se encontraban dentro de la voluntad de Dios. Ellos estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los había llevado hacia aquella ciudad de Macedonia. Y fue el mismo Espíritu quien les había indicado lo que ellos tenían que hablar, lo que ellos tenían que hacer en aquella ciudad. Fue el mismo Espíritu quien les dijo, mediante una visión que Pablo recibió, que en aquel lugar había una gran necesidad del Evangelio del Señor. Pero aún cuando ellos se encontraban en la voluntad de Dios, aún cuando ellos estaban en obediencia a Dios, aún cuando ellos estaban haciendo lo que el Espíritu Santo les había mandado a realizar, ellos estaban viviendo una situación difícil. Ellos estaban siendo azotados, ellos estaban siendo acusados de un delito, ellos habían sido golpeados, fueron presentados delante de las autoridades romanas. Y no con esto, sino que también fueron echados a la cárcel, fueron tomados y encarcelados y resguardados con mucha seguridad. Y el versículo 24 de este capítulo 16 de Hechos dice que los metieron a un calabozo, se les aseguró los pies con un cepo. Es decir, que las condiciones en las cuales ellos se encontraban no eran condiciones propiamente higiénicas, no eran condiciones alentadoras. La situación en la cual se encontraba Pablo y Silas era una situación verdaderamente terrible. Se encontraban compartiendo el lugar con criminales, seguramente con homicidas, con personas que estaban rebelándose ante la ley romana, hombres de la peor calaña, hombres que habían hecho lo malo y que seguramente estaban pagando condenas verdaderamente difíciles y condenas que ellos tenían que pagar. La Biblia señala que mientras Pablo y Silas se encontraban en aquel lugar, se toparon con un carcelero, el carcelero de Filipos. Este carcelero, como cualquier otro carcelero, tiene características muy particulares. Los carceleros eran hombres que se dedicaban a un trabajo particular. Eran hombres que en algún momento estuvieron militando en la milicia romana, soldados que entregaron su vida, hombres quienes se debían totalmente a las autoridades civiles, eran hombres de una nacionalidad muy marcada en su corazón, hombres muy leales a las autoridades. Y ellos tenían que cumplir una jornada, ellos invertían un tiempo, seguramente después de trabajar como cualquier otro obrero jornalero, tenían que ir a su casa a descansar un rato. Este hombre no era un hombre de posición económica alta, no era un hombre tampoco con necesidades, sino que era un hombre de clase media, un hombre que tenía lo suficiente para vestir, que tenía lo suficiente para llevar el alimento a su casa, un hombre que, pudiésemos decirlo de esta forma, tenía lo necesario para vivir y hasta cierto punto vivir bien. Era muy trabajador, seguramente como muchos de los soldados o los carceleros que tenían que custodiar las prisiones en los tiempos del apóstol Pablo y en los tiempos en los que la iglesia estaba naciendo. Eran empleados responsables, tenían una identidad laboral, actuaban de manera automática, pero ellos habían sido preparados para obedecer órdenes. Muy dentro de su corazón de estos carceleros, hombres rudos, hombres que habían enfrentado diferentes batallas, hombres que sabían
de qué se trataba el trabajo que estaban realizando. Hombres que intimidaban muchas veces porque estaban rodeados de otros que eran también de la peor calaña, hombres que eran quizá igual que ellos o peor que ellos. Así que en medio de ese ambiente es que Pablo y Silas se encontraban. Pero aunque en apariencia física y aunque lo que él pudiera expresar con su rostro, esa seguridad, esa lealtad, ese compromiso hacia el gobierno romano, había una gran necesidad en este carcelero, una necesidad que era evidente y que es evidente en la vida de todo ser humano, una necesidad que no pudo ser pasada por alto, una necesidad que si bien a veces muchos no la hubiesen podido notar, desde los cielos, los ojos que miran todas las cosas, sí conoce cada una de las necesidades que todos los seres humanos tienen. Y la necesidad en la vida de este carcelero de Filipos era la necesidad espiritual. El carcelero de Filipos, en medio de todo lo que él realizaba y en medio de su jornada laboral del día a día, quizá no tenía tiempo para conocer o escuchar el mensaje del Evangelio de Dios. Es muy probable también que este hombre no tuviera la necesidad de oír lo que se estaba proclamando o anunciando. En la vida y en el corazón de este tipo de hombres había muchísimas marcas que se quedaban ahí tan profundas, y había dolores que ellos quizá arrastraban desde el pasado. La vida los había hecho así, la vida había sido tan dura con ellos que su corazón quizá en muchos de los casos se había endurecido. Es realmente impresionante darnos cuenta cómo Pablo y Silas enfrentan una situación de esta naturaleza. La Biblia señala que el carcelero ahí en Filipos tenía la responsabilidad de cuidar a cada uno de los que estaban bajo su custodia. La Biblia señala que si alguno de los prisioneros se iba, ellos tenían que pagar con su propia vida. Y mientras el carcelero se encontraba ahí, lo que vemos también en el pasaje son los mensajeros de Dios. La Biblia señala que todos hemos sido llamados para anunciar el evangelio del Señor. Pablo y Silas eran los mensajeros del momento, eran los hombres que Dios había levantado y los hombres que Dios había catapultado para llevar el mensaje hacia aquella ciudad de Macedonia. ¿Será que Dios se había equivocado en la tarea que les había encomendado? ¿Será que Dios quería que estos hombres sufrieran? Lo que sí podemos nosotros señalar es que para Pablo y Silas y para los apóstoles de la iglesia del primer siglo, el hecho de participar en los sufrimientos del Señor por causa del evangelio era algo digno, era algo que ellos reconocían, era algo que a ellos les motivaba y les animaba. Para ellos era un alto privilegio que pudieran sufrir por la causa del evangelio del Señor. Pues el Señor Jesús mismo dijo en el evangelio de Mateo: bienaventurados cuando por mi causa os persiguen y os vituperan, cuando por mi causa os hacen toda clase de mal. Para ellos participar en los sufrimientos de Jesús y con los sufrimientos del Señor era algo que realmente los alentaba a seguir en el cumplimiento de su tarea. Encontramos dentro de esta historia que Pablo y Silas, estando ahí rodeados de un grupo de hombres que habían hecho toda clase de mal, como lo hemos dicho, hombres que no tenían un rumbo y no tenían una esperanza, hombres quienes estaban ahí esperando quizá algunos de ellos ser asesinados, o algunos de ellos estaban esperando la sentencia de libertad. La Biblia dice que estos dos mensajeros, Pablo y Silas, comenzaron a cantar himnos delante del Señor y a orar. Testificaban a los presos mediante la oración y la alabanza. Ellos no dejaban de anunciar y de predicar el mensaje del evangelio. ¿Qué los inspiraba? ¿Qué los llevaba a tener una actitud de esta naturaleza? Era la persona del Espíritu Santo en sus vidas.
lo que nos lleva a adorar, a cantar, a bendecir el nombre del Señor en medio de cualquier necesidad, es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y ese mismo Espíritu que impulsó a Pablo y a Silas para cantar y para adorar en medio de la necesidad, ese mismo Espíritu es el que está habitando en nuestros propios corazones. Es ese Espíritu el que nos lleva a adorar a Dios sin importar la circunstancia o la situación en la cual nos encontremos. Es el Espíritu Santo el que toma nuestros labios, es el Espíritu Santo el que dirige nuestros pasos, es ese Espíritu Santo precioso quien está dirigiendo la vida de la iglesia hoy. Es el Espíritu que en el pasado dirigió la vida y los viajes misioneros de Pablo, que dirigió la vida de toda la iglesia y de cada uno de los discípulos, quien está dirigiendo también nuestros pasos para que podamos nosotros cumplir con esta gran encomienda de la predicación del Evangelio. Pero es importante también que a través de la revelación y el entendimiento que el Espíritu Santo nos da, podamos entender que cuando hay sufrimiento en nuestra vida, que cuando Dios permite circunstancias dolorosas, cuando Dios permite que algo que no nos agrada se pueda presentar en nuestra propia vida, podamos nosotros saber que a través del quebrantamiento Dios nos está dando crecimiento, que a través del quebrantamiento estamos siendo procesados y maduramos, que a través del quebrantamiento Dios nos está dando lecciones de las que deberíamos nosotros tener muchísimas consideraciones, porque ahí en el quebrantamiento Dios será glorificado. A través del quebrantamiento Dios manifestará su poder, su gloria, su santidad. Dios nos perfeccionará en medio de nuestra debilidad. Y mientras sucedía que Pablo y Silas se encontraban ahí en esa prisión, ellos adorando el nombre del Dios vivo y del Dios poderoso, un insólito terremoto sacudió la prisión. Todas las puertas se abrieron y los cepos y las cadenas fueron quitados de entre los pies de aquellos hombres. El edificio comenzó a cimbrarse y despertando el carcelero comenzó a tener un temor. La Biblia señala que él, al darse cuenta de que todas las puertas estaban abiertas, él intentó quitarse la vida. Él comenzó a mirar que había una situación que lo estaba poniendo en verdadero peligro. Seguramente pensó que todos habían huido. Seguramente el pensamiento inmediato en la vida de este carcelero de Filipos fue que era mejor morir, porque todos los hombres que estaban bajo su responsabilidad y su cuidado no se encontraban más ya en aquel lugar. Si él no cometía un asesinato en contra de su misma persona o no atentaba en contra de su vida, seguramente las autoridades lo iban a hacer, porque eso estaba estipulado dentro de la ley civil romana. Y en ese momento, cuando él estuvo a punto de quitarse la vida, se escuchó la voz de Pablo diciendo: no te quites la vida, no atentes contra ti, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí en la cárcel. Te digo algo, particularmente estas frases y esta exclamación del apóstol Pablo me llama poderosamente la atención. Eran hombres malos, hombres que se rebelaban en contra de la ley, hombres que no tenían temor de Dios en su corazón, hombres que tenían una serie de cargos: homicidas, violadores, prisioneros, estafadores, alborotadores. Eran hombres de la peor clase, eran hombres que habían hecho lo malo quizá todos los días de su vida. Eran hombres quienes no daban buena imagen o buen ejemplo hacia los demás. Era un grupo de la peor calaña. Era un grupo de hombres que pudiéramos decir de lo más desechado y despreciado de la sociedad. Pero lo interesante es que al mirar el momento en el que Pablo y Silas cantaban y que el terremoto sacudió aquella prisión, ellos permanecieron ahí. Ellos no decidieron irse. Todos los hombres, imagínense el momento sin el cepo, con las puertas abiertas, con el deseo de escapar y de recuperar su libertad. Ellos tenían todo el camino libre para salir, pero ninguno de ellos tomó esa decisión. Todos
sin excepción alguna, permanecieron ahí. El texto no dice nada más, pero se puede inferir que Pablo y Silas fueron instrumentos que Dios utilizó para que el corazón de estos prisioneros fuera impactado. No solo el carcelero, sino también todos estos hombres que quizá eran despreciados por la sociedad. Todos permanecieron ahí, quizá algunos por morbo, quizá algunos por asombro, tal vez algunos estaban deseosos de mirar lo que iba a acontecer, tal vez algunos estaban verdaderamente sorprendidos porque el terremoto había sacudido terriblemente aquella estructura, pero lo realmente cierto es que nadie había escapado. Algo que a mí me gusta pensar y considerar es que fue la presencia de Dios quien cautivó el corazón de estos hombres, hombres violentos, hombres que cuando usted los ve de primera mano, usted se puede llevar una gran impresión y decir, estos verdaderamente son hombres que hacen lo malo. Y quiero permitirme afirmar que esto fue un verdadero milagro. Lo que Dios logró mediante su intervención no solo fue captar la atención de estos hombres, no solo fue el hecho de detenerlos para que no escaparan, fue la misma presencia de Dios la que cautivó la vida, el corazón, el momento, la circunstancia. Seguramente el lugar se llenó de la majestad, del poder, de la gloria, se llenó de una presencia tan maravillosa e inusual que ellos nunca habían experimentado. La presencia de Dios se topó no solo con el carcelero de Filipos aquel día. Parecía una jornada laboral como cualquier otra. Parecía un día común y corriente como cualquier otro. Parecía un momento al igual que cualquier otro momento en el que él ya había estado muchísimas veces cuidando diferentes tipos de criminales. Pero aquel día, aquel momento fue un momento totalmente diferente para este hombre. Él no sabía, nadie quizá lo imaginó, que aquel sería el mejor momento de su vida, el momento en el cual Dios decidió enviar a sus mensajeros, a Pablo y a Silas, quien sin importar el dolor y el sufrimiento que ellos experimentaron, Dios fue glorificado en medio de todas las cosas. Quiero decirte que en medio de nuestro dolor, que en medio de nuestro sufrimiento, que en medio de nuestra obediencia, a pesar de que estamos en la voluntad de Dios y estamos padeciendo diferentes situaciones que nos mueven, que nos conmueven, que nos sacuden, que nos lastiman, el Dios en el cual Pablo y Silas creyó es el mismo Dios en el que tú y yo creemos, y Dios se glorifica en ellos como se glorifica en nuestra vida también. Es ese mismo Dios que será glorificado en todas las generaciones y en todos los tiempos, en esta generación y en la generación venidera. Es ese mismo Dios al cual nos hemos rendido, al cual le hemos entregado toda nuestra adoración y al cual nos hemos rendido porque Él lo merece. El evangelio fue presentado, ese fue el momento, fue la oportunidad, derivado de un momento milagroso, derivado de una obra y de un hecho prodigioso. Fue el mejor momento para hacer la exposición del mensaje del evangelio. La salvación llegó a la vida del carcelero de Filipos. Dios utilizó la vida de Pablo y de Silas para que en el corazón de este hombre el evangelio pudiese ser sembrado. La Biblia dice que este hombre preguntó: ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Es una pregunta inquietante, es una pregunta que nos desafía, es una pregunta que nos invita también a reflexionar sobre las cosas que nosotros necesitamos considerar para que la salvación llegue a nuestro corazón. El hombre reconoce primero que está perdido, reconoció que debería arrepentirse. Este hombre está totalmente quebrantado y reconoció su condición de pecador y su urgente necesidad de poder salir de ese lugar en donde él se encontraba. La peor de las noticias es que podamos ser condenados por Jesús. La peor de las noticias es ser personas que no estemos reconciliados con Dios. Una de las peores noticias que podemos recibir es que no somos salvos. Debemos saber que hay muchas personas que no saben de qué manera pueden alcanzar la salvación. Si usted es una de esas personas,
Déjeme decirle que necesita creer en la promesa del Evangelio de Jesús y debe ejercer su fe ahora mismo. Es un buen momento para que podamos nosotros preguntarle al Señor: ¿qué debo hacer, Señor, para ser salvo? ¿De qué manera puedo yo llegar delante de tus pies? Y vemos evidencias palpables de la conversión de este hombre de Filipos. El versículo 31 dice que él creyó y fue salvo. Creyó en el mensaje del Evangelio de Jesús. Creyó que Jesús había venido, que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesús ascendió a los cielos. Se arrepintió. El arrepentimiento fue un cambio de rumbo. Dejó de ser ese hombre cruel e injusto. Dejó todas las cosas viejas atrás. Dejó el pasado y comenzó una nueva vida. Hubo un nuevo nacimiento. El versículo 33 dice que lavó los pies de Pablo y de Silas, se bautizó. Él comenzó a tener un compromiso y un testimonio público de la fe que había adoptado en aquel momento. Creyó, abrazó la fe, se bautizó, ayudó a Pablo y a Silas. Y además de esto, él permitió que la predicación no solo llegara a su vida, no solo que la predicación fuera para él, no fue un hombre egoísta, sino que permitió que esa predicación llegara a su familia. Y es que cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, cuando el Evangelio del Señor llega a nuestro corazón y la promesa de Dios se cumple, queremos que todos los de nuestra casa también puedan participar de ella. Cuando el Evangelio de Dios penetra y golpea nuestro corazón, queremos hacer extensible o extender más bien esta palabra o este mensaje a los demás. Los llevó a su casa, les dio de comer, se regocijó. Toda la descripción que vemos y el listado de las evidencias son evidencias del poder transformador del Evangelio. Y es que déjeme decirle que el Evangelio de Dios tiene trascendencia. El Evangelio de Dios va más allá de lo que muchas veces nosotros pensamos. El Evangelio de Dios, cuando llega a un corazón y toca una vida, no solamente transforma ese corazón, esa vida de manera momentánea. La transformación de Dios es permanente. La transformación de Dios se da porque el que comienza la buena obra la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. El carcelero escuchó el Evangelio. El Evangelio llegó a su corazón mediante la presencia de un milagro. Él necesitó pasar por un momento, un episodio en donde el poder de Dios, mientras Pablo y Silas cantaban y adoraban a Dios, se dejó manifestar. La presencia de Dios lo cambia todo. Cuando la presencia de Dios llega a una casa, cuando la presencia de Dios penetra en una iglesia, cuando la presencia de Dios se deja sentir en una sociedad, cuando la presencia de Dios se manifiesta en una ciudad, en un país, en una nación, las cosas cambian. El mundo necesita la presencia de Dios. Tú y yo necesitamos que nuestra habitación se llene de la presencia de Dios. Lo que tú y yo necesitamos es que todo nuestro ambiente se llene de la presencia de Dios. Llena tu boca de la presencia de Dios, pero no podrás llenar tu boca de la presencia de Dios si antes no llenas tu mente y tu corazón de Él. Para llenar nuestra vida de la presencia de Dios, necesitamos buscarle desesperadamente. Necesitamos buscarle de una manera urgente. Necesitamos buscar al Señor, rendirnos delante de Él con un corazón deseoso de encontrarnos. Debemos reconocer que lo que Dios hace, por mucho que parezca que no tiene un sentido, en realidad será lo mejor en la vida. Son estas experiencias las que animaron a Pablo y las que deben animarnos a nosotros, porque Pablo escribe con el corazón en la mano más adelante en Filipenses 1:8 y les está diciendo que los filipenses tienen cuidado de él y de su ministerio. Pablo les escribe más adelante a los filipenses, pero la travesía y el momento que Dios usa fue un momento doloroso. Con el paso de los años, Pablo pudo cosechar y pudo ser bendecido mediante la mano de los filipenses. Y les recuerda Pablo: gócense. Y les dicen: tengan buen ánimo, no pierdan la esperanza. Y les habla Pablo a los filipenses una carta en donde expresa el gozo que hay en su corazón y en la vida
de alguien que tiene las marcas del Evangelio de Cristo. Pablo llevó el mensaje y mediante la predicación en este capítulo 16 a Lidia, a la muchacha endemoniada y al carcelero de Filipos, Dios utilizó esa predicación para que la iglesia de los filipenses naciese. Tú no sabes el impacto que nuestra predicación puede causar en la vida de otros. No guardes silencio, habla la palabra de Dios, predica el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio tiene un poder transformador. Ahora mismo, mientras hablamos, y muchos otros hermanos en la fe predican desde diferentes plataformas, en diferentes ciudades, en diferentes lugares del mundo, en diferentes altitudes, con diferentes contextos, con diferentes particularidades de cultura, con diferentes extractos sociales, sin importar el aspecto socioeconómico, sin importar las reglas políticas del momento, sin importar nada de eso. El Evangelio de Dios y la predicación del Evangelio tiene el poder para alcanzar a muchos. El Evangelio transforma, el Evangelio cambia, el Evangelio bendice. No hay barreras socioeconómicas, raciales, religiosas, humanas. El Evangelio tiene libertad e imparte libertad. El Evangelio logra la hermosa reconciliación entre el Dios Trino y el hombre pecador. Por fe, por gracia, por medio de la Escritura, por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Evangelizar es la razón de existencia de cada creyente. No te detengas, predica. Reitero, no te detengas, predica. El mundo necesita escuchar el mensaje del Evangelio de Dios. Querido hermano, querido amigo, tal vez te has sentido abrumado y has pensado el por qué el Espíritu Santo te ha dirigido, te dirige hacia acciones o hacia situaciones o momentos que tú has obedecido al pie de la letra, y que a pesar de eso, al igual que Pablo y Silas, has sido azotado violentamente por las circunstancias del momento, y que te sientes encarcelado en un calabozo con un cepo y en el peor momento de tu vida. Pero tú no sabes lo que Dios puede hacer y quiere hacer con este quebrantamiento que ahora mismo estás pasando. Tú no sabes el potencial que Dios va a manifestar en tu vida y a través de tu vida mediante el poder y la obra del Espíritu Santo, quien sigue teniendo el control de la iglesia y de tu vida y de tu casa. Tú y yo no sabemos si el día de mañana vamos a cosechar la iglesia de los filipenses, o vamos a cosechar un fruto que ahora parece ser amargo, pero que el día de mañana será un fruto verdaderamente dulce en nuestro paladar. No desistas. Adelante en el Señor, gózate, porque en medio de lo que padecemos, la invitación y la actitud de estos hombres nos desafía a cantar himnos, a adorar el nombre del Señor y a seguir creyendo que somos bienaventurados en Él, porque su presencia lo llena y lo llenará todo siempre. Deja que la presencia de Dios llene tu corazón este día. Deja que la presencia de Dios llene tu casa y no dejes de marchar ni de predicar el Evangelio. Predica. Predica. Aún a veces a través de nuestro silencio predicamos. Aún el silencio de Job fue un medio para predicar delante de sus amigos, para no abrir sus labios y no maldecir el nombre del Señor su Dios. Hay muchísimas formas en las que podemos anunciar un evangelio que ha sido sembrado en nuestros corazones, que si bien los métodos y las formas, que si bien el contexto y los tiempos son diferentes a lo que hemos estado acostumbrados a hacer, que si bien hay tantos cambios que se han sobrevenido de un momento a otro, pero la esencia del mensaje del evangelio no cambia.
El mensaje del evangelio y la tarea de la gran comisión y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios sigue presente. El carcelero de Filipos pensó que ese día era un día como cualquier otro, pero él se encontró con un momento verdaderamente distinto y él preguntó: ¿qué necesito hacer para ser salvo? Él quería atentar contra su propia vida porque creyó que aquellos hombres que estaban en la prisión habían huido después de ese episodio. Mediante la oración y mediante el cántico, que representa un tiempo de adoración y devoción a Dios, el edificio fue sacudido y el poder de Dios se manifestó. La presencia de Dios llenó aquel lugar tan terrible en donde había muchísimos hombres que estaban pagando penas y culpas que habían ellos cometido a lo largo de su vida. Pero el poder de Dios y la manifestación del Espíritu Santo se hizo palpable, se hizo presente en la vida de aquellos ciudadanos romanos y aquellos ciudadanos que tal vez no eran romanos, pero que estaban ahí en aquella cárcel. Y Pablo les dice: me han hecho este mal de forma arbitraria, pues él era un ciudadano romano. Él no merecía desde el aspecto civil pasar ese momento, pero esa era parte de la voluntad de Dios y del proceso que Dios estaba permitiendo en la vida del apóstol. Dios estaba llevando la obra y los pasos de Pablo estaban siendo conducidos hacia aquel momento de la historia. Pablo y Silas fueron llevados por el Espíritu Santo a aquella región. El Espíritu Santo es el que mueve nuestros pasos y nuestra vida. Es el mismo Espíritu el que nos sigue dirigiendo. Es el Espíritu Santo el que nos está fortaleciendo y sosteniendo en este mismo momento. Así que, querido hermano, podamos reconocer el trabajo y la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Lo que hoy se está sembrando con lágrimas, que con regocijo lo podamos cosechar. Que lo que hoy podemos nosotros estar padeciendo, sufriendo, el Espíritu Santo el día de mañana lo recompense para gloria de Dios Padre. Que podamos reconocer que en medio de nuestra tarea y de nuestro compromiso podamos predicarle a hombres como a Lidia, como a esta mujer endemoniada, o como al carcelero de Filipos. Que podamos anunciar el evangelio entre hombres que pareciera no tienen alguna necesidad de Dios, que por fuera pareciera que todo lo tienen y que son hombres rudos y fuertes, pero que por dentro tienen una gran necesidad de escuchar el mensaje de la redención y salvación de Jesús. Este fue el inicio de la iglesia de los filipenses. Así comenzó la historia de una iglesia que con el pasar de los años Dios la estableció mediante el trabajo de sus siervos y mediante la obra del Espíritu Santo. Dios traza planes, Dios utiliza voluntades, Dios hace uso de los recursos para que su plan y su propósito se cumplan entre nosotros, sus hijos amados. Podamos el día de hoy reconocer que Dios está obrando y está trabajando de tal manera que Él cumplirá su propósito en mí y su propósito en mi familia. Que el Señor pueda alcanzar mi casa, que el Señor pueda alcanzar mi vida, que el Señor pueda alcanzar a los míos. Que si bien la predicación y el mensaje del evangelio y la promesa que este hombre recibe en Filipos fue una promesa particular, pero que si bien podemos señalar que el evangelio está abierto para todos, que el Señor tiene preocupación por todos y que Él tiene interés por todos los hombres y por cada miembro de los de nuestra casa y de nuestra familia. Que el evangelio sea anunciado, que nuestro corazón se regocije en la presencia de Dios y que podamos levantarnos día a día y que podamos confiar en el Señor de que todo lo que acontece nos será para bien. Que podamos predicar y anunciar el mensaje
que podamos llevar el mensaje de esperanza a muchas naciones, a muchos lugares, a muchos círculos de amistades, que podamos llevar este mensaje esperanzador al corazón y a la vida de las personas. Que el Señor use tus labios y tu vida, querido hermano. Que el Señor respalde la comunicación del mensaje que tú estás anunciando. Que el testimonio respalde lo que tú estás creyendo y estás anunciando. Que las evidencias te acompañen de este mensaje que estamos llevando y proclamando a otros. Que sea el poder del evangelio operando entre los corazones y la vida de aquellos que necesitan con urgencia oír este mensaje. Padre, yo te ruego que si alguien necesita la respuesta de cómo poder ser salvos, a través, Señor, de este momento, tú seas glorificado y que alguien, Señor, en su corazón pueda hoy, Señor, rendirse delante de ti. Yo te ruego, Señor, que de la misma manera en cómo actuaste con el carcelero de Filipos, de la misma manera en cómo actuaste y has actuado, Señor, en la historia, Señor, de la humanidad para la salvación del hombre, así puedas hoy, Señor, actuar en el corazón y en la vida de quienes necesitan entender y saber cómo pueden alcanzar la salvación en su vida. Yo te ruego, Señor, que des entendimiento, que cada uno, Señor, pueda comprender que la única forma es creyendo en ti, arrepintiéndonos de nuestros pecados, Señor, y de nuestras maldades, y que podamos, Señor, rendirnos ante tu preciosa presencia. Te damos gracias, te honramos y te glorificamos. Por los siglos de los siglos tú eres, Señor Dios, y a ti es que te adoramos. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el pastor Josué Ramos de la Iglesia Centro Familiar Kairos. Y quiero agradecerte porque a lo largo de este año 2019 has estado en compañía con nosotros. Te animo para que durante el año 2020 sigas siendo parte de esta gran familia virtual. Te recuerdo que puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales como Centro Familiar Kairos, Facebook, Instagram y YouTube. La palabra de Dios nos anima a permanecer fieles a Él. Te invito para que este año tu confianza esté depositada en el Señor y puedas mirar toda la plenitud de su gloria. Este es el tiempo de Dios para ti. Dios te bendiga.